Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les saludo nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad vamos a aperturar el libro de Lucas. Lucas era un médico por excelencia, un médico muy abnegado, dedicado, estudioso y temeroso del Señor, por razón por la cual Dios lo elige para ser discípulo. Era conocido también como el médico amado, ¿no? O sea, por su bondad, por su servicio, por su buen corazón como profesional de esos tiempos. Y también, vuelvo a decir, Dios lo elige a él porque era un varón temeroso de Dios, alguien que cumplía fielmente los mandamientos del Señor. Y acá vamos a ver de que en la apertura del libro de Lucas, le hace una dedicatoria a Teófilo. Teófilo era un seguidor, un discípulo de Lucas. No vemos más seguidores, por razón por la cual suponemos nosotros que se estaban extendiendo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces Lucas se queda con Teófilo, seguramente a quien él habría formado, discipulado para que lo acompañe. Entonces él le hace esta dedicación, tal vez por su sumisión, su obediencia, su temor al Señor. Él hace que dentro del libro esté escrito y se lo dedique a él. Dice en la apertura del libro: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido a mí también, después de haber investigado, como era médico, era un investigador, investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Por lo que él era un profesional, repito, era muy ordenado en sus cosas. Por eso que Lucas es un libro mucho más centrado de repente que los otros evangelios. Haber investigado con diligencia todas las cosas desde el origen. Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Le dice excelentísimo, se presume que Teófilo tenía algún cargo dentro de la milicia. O sea, tenía un cargo oficial, por eso le llama excelentísimo Teófilo. Bien, para que conozcas la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Ahí le dice que en las cosas que tú, Teófilo, has sido instruido. Por eso es que reafirmamos que Teófilo, a pesar de haber sido un alto oficial, era discípulo de Lucas. Bien, aquí empieza el libro. Vamos a centrarnos un tanto en los personajes que Lucas va a describir para sacar el aprendizaje que en esta mañana queremos asimilar y practicarlas en nuestras vidas. Dice: anuncio del nacimiento de Juan. Juan el Bautista, de él se está hablando. Hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote ya sabemos, en los estudios anteriores y también por el Antiguo Testamento, un sacerdote era una persona consagrada, una persona dedicada, separada para el oficio y servicio del Señor. Hubo un sacerdote llamado Zacarías, o sea, era un hombre justo, un hombre separado para las prácticas del Señor que se hacían en el santuario en ese tiempo. De la clase de Abdías, su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Estamos hablando de dos personajes entonces, de Zacarías y Elizabeth. Ambos eran, dice las Escrituras, justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, eran personas dedicadas, eran obreros del Señor, eran personas que tenían un buen corazón y servían al Señor. Por esa razón, de alguna forma, Dios puso su mirada en el corazón de ellos. Eran irreprensibles. Zacarías era sacerdote,
justos, irreprensibles, y practicaban todas las ordenanzas y mandamientos del Señor. Pero, dice acá las Escrituras, no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de una edad avanzada. Está este contexto del versículo 7, pero no tenían hijos porque era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Nos hace un poco remontar o hacer similitud con la historia de Abraham y Sara. ¿Recuerdan ustedes? Y probablemente, digo yo, y asevero de que ellos también recordarían la historia de Abraham y de Sara. Es decir, Zacarías y Elisa recordarían, hubo un tiempo, una situación parecida a la nuestra, pero Dios les concedió un hijo. Dios les dio en una edad avanzada a luz un hijo a Sara. Que ellos desconocían este hecho, no. Que lo conocían, sí. Que le traería memoria, referencia, a semejanza, sí. Y porque ellos oraban y clamaban al Señor, porque no tenían un hijo. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre de los sacerdotes, le tocó ofrecer un incienso, dice las Escrituras, se le aparece un ángel, y el ángel le dice, estoy en el versículo 13, le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamarás por nombre Juan. ¿Qué más? O sea, que en el corazón de Elizabeth y de Zacarías era una respuesta a las oraciones que seguramente por años ellos habrían elevado al Señor, que por mucho tiempo ellos habían pedido al Señor un hijo, porque dice, tus oraciones han sido oídas, y se suma al hecho histórico que debió haber trascendido por muchísimos años hasta el día de hoy, que hubo una mujer, Sara, estéril, de edad avanzada, que Dios le concedió un hijo. ¿Qué estoy tratando de decir? Que Zacarías debió haberse sentido en ese momento complacido, alegre, agradecido, debió arrodillarse delante del Señor, darle toda la gloria, la honra, porque se le estaba concediendo un milagro en respuesta a sus oraciones y porque él ya lo había visto o escuchado o estudiado antes por el tema, repito, ya por tercera vez, de Abraham y de Sara. Pero, además de esta respuesta del ángel de Dios, le dice, adicional a que ya te está concediendo el milagro que tanto has anhelado, que tanto has pedido, te está concediendo, le dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. O sea, este varón que iba a nacer no era cualquiera persona, le está dando muchas cualidades, era una persona, un varón que iba a ser escogido por Dios, y no solamente escogido por Dios, sino que iba a tener muchas virtudes de parte del Señor, iba a ser una persona grande, usada por las manos de Dios. Y le dice, y además tendrá el espíritu y el poder de Elías. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo, iglesia. No era cualquier hijo. O sea, además de que él había rogado al Señor juntamente con su esposa, por años seguramente, se le concede ya el nacimiento, que era ya mucho, pero adicionalmente le está diciendo quién sería este varón, razones más que suficientes, vuelvo a decir también, para que él se tire de rodillas, glorifique al Señor, ore al Señor, le cante al Señor. Y además dice, hará volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar
al Señor un pueblo bien dispuesto. Tremendo. O sea, ¿qué más? Privilegiado, honrado, escogido Zacarías y Elizabeth de tener un hijo así. Un milagro tremendo, tremendo. Pero aquí dice, pero dijo Zacarías al ángel. Esta es la respuesta que a veces nosotros en los caminos del Señor solemos hacer. Usted y yo a veces hemos pedido muchas cosas al Señor. Muchas cosas han sido concedidas, han sido dadas por respuesta por la gracia y misericordia de Dios. Tal vez unos más que otros, algunos más sorprendentes que otros, pero a veces nosotros, cuando Dios nos concede, ¿cuál es la respuesta de nuestro corazón? Siendo personas instruidas, siendo conocedores de la palabra, siendo maestros de la palabra, dando testimonio, predicando, evangelizando, consolidando a la iglesia, a los discípulos, ¿cuál es nuestra respuesta? Porque aquí estamos hablando de Zacarías y Elizabeth, que no eran personas comunes y corrientes dentro del reino de Dios. Zacarías era un sacerdote. Y dice, ya lo hemos leído, irreprensible, temeroso, cumplidor de las ordenanzas, de los mandamientos del Señor. Personas irreprensibles. Y dijo Zacarías al ángel. Versículo 18. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Creo que la misma respuesta, si no corríjame, que dio Abraham o Sara. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. O sea, yo soy Gabriel, yo no me ocupo realmente en muchas cosas de este tipo, pero me ha enviado Dios a hablarte y darte estas buenas nuevas. En su información le está haciendo una reprensión a Zacarías. Yo no soy cualquiera y he venido a dar, por orden de Dios, a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto suceda, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán sí o sí en su tiempo indicado. Increíble. Y eso a veces es la respuesta suya, la respuesta mía, cuando Dios empieza a abrir las ventanas de los cielos, las puertas de los cielos en favor suyo y mío. Dudamos, a pesar que conocemos la palabra, a pesar de que estamos años en el servicio del Señor. Y esta historia se hace repetitiva, tal vez hasta el día de hoy. Lo hizo Sara con Abraham, lo está haciendo ahora la misma historia, muy similar, Zacarías y Elizabeth. Salvo que en esta ocasión el ángel del Señor, Gabriel, le disciplina por su incredulidad a Zacarías, dejándolo mudo. Bien, paralelamente a esto, bueno, hasta ahí con esta historia, luego la volvemos a tomar. Paralelamente a esto dice aquí el anuncio del nacimiento de Jesús, que ya conocemos, María y José, también personas justas, temerosas del Señor, pero una diferente reacción, lo cual indica que es una cuestión de fe, no tanto necesariamente de conocimiento. ¿Por qué? Zacarías era un sacerdote y por lo tanto Elizabeth seguramente también muy instruida. Muy por el contrario que vemos a María y a José, personas más de campo. Cierto, ¿no? Ustedes ya conocen la historia, ya lo hemos leído. Pero su fe y su credulidad delante de Dios firme e inquebrantable. Porque la respuesta de ella fue creerle que cómo podría acontecer una situación así si ella no conocía a varón. Y es por el Espíritu Santo le explica y ella lo acepta con humildad delante del Señor. Entonces María dijo, en respuesta a eso, estoy saltando para no pasarme del tiempo, María le responde al ángel, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Dos situaciones diferentes. Vuelvo y repito, es una cuestión de fe, de madurez, de credibilidad a lo que el Señor dice para tu vida.
Posteriormente a eso, María visita a Elizabeth. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a la ciudad de Judá, y entró a casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación o saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo se manifestó. Dice, cuando Elizabeth vio a María que la saludaba, volteó a verla seguramente, en su vientre, el que iba a ser llamado Juan el Bautista, saltó del vientre de Elizabeth. Y ella exclamó en gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque ¿por qué se me concede esto a mí? Que la sierva, que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Por qué tan pronto llegó a la voz de tu saludo a mis oídos? Mi criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. ¿Qué le está diciendo? Yo dudé, mi esposo está disciplinado, pero tú creíste. Eres bienaventurada porque tú creíste, ni bien el ángel se te manifestó. Entonces, esta es una parte importante, pero hasta aquí estamos viendo, iglesia, de cómo es posible, ¿no?, de que un hombre tan preparado como Zacarías, ejerciendo la santidad en el servicio de sacerdocio, Elizabeth, su esposa, pudieron dudar. Habiendo orado y ayunado, clamado de rodillas, en llanto, en lloro, tantos años, dudaron de la respuesta de Dios en favor de ellos. Y eso nos pasa. Y María con José, siendo más personas de campo, creyeron a la palabra del Señor, creyeron a la profecía del Señor, le creyeron y lo recibieron. Por eso le dice, bienaventurada la que creyó, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y María, ¿cuál es su respuesta? Y esto es importante para el grupo de la Iglesia Católica, que idolatra a María. María dice, ¿qué es lo primero que dice? Engrandece mi alma al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Le doy la gloria y la honra al Señor. O sea, yo soy un ser humano simple, como tú también lo eres, Elisa. Soy elegida, sí, pero la gloria es del Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de tu sierva. Miren cómo se condiciona o se posiciona María. No se pone ni más del nivel de Elizabeth, ni se da la gloria, sino que se humilla porque ha mirado la bajeza de su sierva. Porque, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso Dios. Bueno, ahí le da la gloria y la honra al Señor. Y ahí vemos la condición de María, que él reconoce, soy un instrumento que Dios escogió, no sé por qué, pero la gloria es del Señor. Eso es María. María no es alguien para idolatrar. Dice, bueno, ahí ya viene el nacimiento de Juan el Bautista. Hay una discusión porque todos piensan que se debe llamar Zacarías como el padre, como era costumbre en esa época, y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie, ¿por qué se va a llamar Juan? Porque el ángel le había dicho. Pero los parientes, los amigos, ¿por qué se va a llamar Juan? Porque no hay nadie con ese nombre en la parentela. Entonces preguntaron por señas al padre, al disciplinado Zacarías, ¿cómo le quería llamar? Y él, pidiendo una tabla, escribe, dice, y puso su nombre Juan. Al momento, dice las escrituras, fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y todos se llenaron de temor, pero también de alegría, porque había ocurrido un milagro de que Elizabeth diera luz. Y luego Zacarías dice, habla de que esto había sido ya profetizado hace muchos años y que le da la gloria al Señor por todas las cosas que él ha experimentado. Y bueno, Dios le abre los labios y él continúa con su sacerdocio y continúa con el servicio al Señor. Bien, iglesia, esto es la historia
del nacimiento de Juan el Bautista, básicamente, pero estamos viendo y rescatando de que nosotros no debemos dudar de la palabra del Señor. Si usted ha pedido por años algo, y si es la voluntad de Dios, lo hará. Pero cuando se dé, no dudemos del Señor. Y que esto no está supeditado necesariamente a una santidad, que no digo que esté mal, al contrario, hay que ser santos como Zacarías, consagrados como Zacarías, metidos en la iglesia, ayunando, orando, buscando agradar con nuestro cuerpo santo delante de Dios. Pero también es una cuestión de fe, de convicción, porque mostró más, en este caso, María y José, credibilidad o creerle más al Señor que, en este caso, que Zacarías. Ambos eran situaciones de milagro, o sea, de hecho, de un hecho sobrenatural, que no es común, no es normal, que rompe todo esquema, pero hay que creerle al Señor, hay que creerle al Señor. Imitemos en parte la actitud de Zacarías de haber orado por tantos años y imitemos la actitud de María de creerle al Señor que iba a tener un hijo por el Espíritu Santo sin conocer varón. Y que toda una situación, bueno, que en un momento se explicó bajo el contexto social de ese tiempo iba a ser repudiada seguramente. Tal vez algún José podía haber rechazado el matrimonio, cancelado el matrimonio, pero no, ellos aceptaron la palabra del Señor. Bien, iglesia, cuando Dios hable a nuestras vidas por todo aquello que hemos orado por mucho tiempo y se nos concede, sintámonos honrados, privilegiados y creerle al Señor de lo que Él dijo, Él lo va a cumplir. Que tengan buen día.